Ayo, acting check. My wrist ain't looking icy. Charging by the minute because my time is very pricey. No, no es cierto. Buenos días, quinto grado. Estoy feliz, ¿verdad?, de poder hacer este video para ustedes. He decidido dar ciertas clases, ¿verdad?, debido a los acontecimientos que estamos pasando. Pero eso no me va a detener para poder impartirles la clase de español. Así que, como dirían las niñas, Spanish Class Check. Vamos entonces a chequear de qué se tratará esta clase de español. Como dije, buenos días. El día de hoy es miércoles 25 de marzo y el tema correspondiente para hoy es la voz verbal. La voz verbal se puede dividir en voz activa y voz pasiva, ¿cierto? ¿Se recuerdan que vimos este tema la semana antepasada? Espero que se recuerden todavía. Les dejé asignado un trabajo también para este tema. Si ya lo hicieron muy bien, gracias, los felicito. Si no, pues este video, esta clase le va a servir entonces para poder repasar qué fue eso de la voz activa y voz pasiva. Entonces, como diría Jorge, no tiene nada que ver con voz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto de voz activa y voz pasiva? ¿Se recuerdan que vimos lo de la voz verbal? Entonces, la voz verbal simplemente me sirve para ver cuál es la relación gramatical que existe entre un sujeto, ¿sí?, entre un sujeto y el verbo, ¿cierto? Entre el sujeto y el verbo. Sujeto, toda persona que realiza la acción. Verbo es la acción, ¿cierto? Ahí no tenemos ningún problema. El sujeto es la persona que realiza la acción y el verbo es la acción, ¿ok? Ahora, ¿qué es eso de voz activa? ¿Ok? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a poner Alex come churro. Vamos a colocar churro. Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Aquí está el sujeto. Alex, el sujeto. Come, verbo. Entonces, ¿cómo convertimos esto a voz activa y voz pasiva? Pues, déjenme decirles que esto ya está en voz activa. ¿Por qué? Se dice que es voz activa cuando el sujeto realiza la acción, ¿cierto? El sujeto es el principal aquí. Alex come churro. ¿Dónde está el sujeto? Al inicio de la oración. Entonces, decimos que es activa cuando, número 1, el sujeto está al inicio de una oración, y número 2, cuando el sujeto está explicando qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Alex? Está comiendo churro, ¿cierto? Alex, sujeto, verbo después, y por último está, ¿verdad?, la actividad que realiza, ¿cierto? Alex come churro. Ahora, vuelvo y repito, la voz es activa cuando el sujeto es quien realiza la acción. Vamos entonces a convertirlo a voz pasiva. ¿Cuándo sería voz pasiva? Decíamos primero que Alex comía el churro, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, coloquemos el churro es comido. ¿Por quién era comido? Por Alex, ¿cierto? Por Alex. Voy a colocarlo aquí abajo, no me cabe. Entonces, ¿qué es voz pasiva? Voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Ya no la está realizando aquí como la veíamos anteriormente. Ahora, el sujeto la recibe. Entonces, pueden ver ustedes, el verbo cambia. En ido, ado, ¿qué es? Gerundio, participo, infinitivo. ¿Se recordarán? Entonces, es comido por Alex. Si ustedes se fijan, ¿a dónde cambia el sujeto? El sujeto se vuelve al final, ¿cierto? A diferencia de la voz activa. Por eso se llama activa, porque el sujeto es el principal que realiza la acción. Ahora aquí, en voz pasiva, tenemos esta voz pasiva. Se vuelve pasivo cuando el sujeto pasa al final de la oración. Ahora el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. El churro es comido por Alex. Entonces, voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Vamos a hacer otra. Las clases, vamos a colocar las clases
son impartidas por Miss Paola. Miss Paola. Ok, listo. ¿Cuál será este? ¿Pasivo o activo? Pasivo, ¿cierto? Número 1 lo supieron, porque les digo yo, la pista principal para saber si algo es activo o pasivo es ver dónde está el sujeto. Si el sujeto está al final de la oración, es pasivo. Si el sujeto está al inicio, Miss Paola, vamos a colocar Paola. Entonces, vean ustedes la diferencia. Este es pasivo, ¿cierto? Este es pasivo. Y este es activo. Activo. Entonces, ¿cómo sé yo? Pasivo, el sujeto está al final. El sujeto recibe la acción. Activo, el sujeto está al inicio. Truco básico o pista básica. Recuerden entonces, pasivo, el sujeto está al final. Recibe la acción. ¿Qué es voz pasiva? Es cuando el sujeto recibe la acción. ¿Qué es voz activa? Es cuando el sujeto realiza la acción. Ahora, quiero que aprendan algo muy importante. El verbo no es que se va a permanecer igual en su misma forma, ¿cierto? Va a cambiar. Imparte las clases. Aquí es impartidas. Vean ustedes la diferencia. Voy a utilizar otro marcador. Vean ustedes cómo está el verbo aquí. Termina en ida, ¿cierto? Y aquí termina en arte. Por favor, fíjense bien cómo van ustedes a conjugar el verbo, ¿verdad? Para poder cambiarlo. No puede permanecer igual. Yo no puedo decir, Paola impartirás las clases. No, ¿cierto? Tiene que cambiar a modo que usted adecue la oración según la voz en que pertenece. Si yo digo, las clases son impartidas por Miss Paola, no lo puedo colocar al revés, ¿cierto? Miss Paola impartidas son las clases. No. Yo tengo que buscar, tengo que conjugar bien ese verbo para lograr que se mire, que esté de acuerdo gramaticalmente, ¿cierto? Entonces, si tienen alguna duda, me escriben, yo no tengo ningún problema, se la respondo, pero esta ha sido la explicación de la voz activa y voz pasiva. Creo que con este tema no hay duda, ¿cierto? Porque es fácil identificar o es fácil cambiar una voz activa a voz pasiva. Entonces, vamos ahora con el tema de perífrasis verbal. Veamos entonces qué es perífrasis verbal. Tal y como lo tienen en la página 132, si me acompañan en su libro, a leer por favor el concepto de perífrasis verbal. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es perífrasis verbal? Es la unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo para el predicado. ¿Se recuerdan el predicado, cierto? ¿Qué es predicado? Predicado es el verbo, ¿cierto? Un verbo. Tenemos eso bien claro, que predicado es el verbo, no hay duda con eso. Ahora, perífrasis verbal me está diciendo que hay dos o más verbos que forman un solo núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Bien, el núcleo del predicado es el verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso de que hay dos verbos que forman un solo núcleo? Veamos un ejemplo. Ellos habían heredado un tesoro. Veamos acá. Ellos habían heredado un tesoro. ¿Dónde está el predicado? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el núcleo? Predicado es el verbo, ¿cierto? Entonces, habían, del verbo haber, ¿y dónde está el otro? Y heredado, ¿cierto? Entonces, número 1, para que exista perífrasis verbal, los verbos, tienen que haber dos verbos unidos, no puede estar separado, no, tienen que estar unidos. ¿A qué me refiero con unidos? Están seguidos. Habían heredado. Si aquí dice había un sistema que está heredado, entonces ya no, porque ya se rompió, ¿cierto? Tienen que estar pegaditos. Habían heredado. Habían del verbo haber, ¿cierto? Y heredado del verbo heredar. Entonces, vean ustedes acá. Ellos, ahí está el sujeto, no sabemos quién es, ¿cierto? Pero ahí está el sujeto. Eso se le llama sujeto tácito, ¿cierto? Entonces, ellos habían heredado un tesoro.
Número 1, perífrasis verbal. 2 verbos juntos. Número 2, a estos 2 verbos hay uno que es auxiliar, que le ayuda al otro, ¿ok?, a tener su núcleo. Entonces, habían es el verbo auxiliar. ¿Por qué es auxiliar? Que ayuda, ¿cierto?, al otro verbo. Ya había pierde su significado. Ya no es de haber, de que hay algo, no. Sino que aquí hay unas personas que tienen un tesoro, que heredaron un tesoro. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando hay 2 verbos juntos, el auxiliar me sirve para ayudar al otro. Usted se va a dar cuenta cuál es el auxiliar, ¿cierto? Que va de primero. Auxiliar va de primero. No precisamente tiene que ser el verbo haber. No. Usted puede conjugar varios verbos. Están jugando, por ejemplo. Ellos estaban corriendo. Entonces, usted puede conjugar, siempre van a ver. Usted puede colocar 2 verbos juntos, no hay ningún problema. Pero en el libro les está enseñando solamente el verbo haber con otro verbo, ¿cierto? Veamos unos ejemplos entonces. Paola ha llorado todo el día. Paola ha llorado todo el día. Me hace falta, la verdad, la participación de Santiago, Jorge, Roger, María, Hanna, Alex. Me hace falta, la verdad, sus participaciones. Los extraño mucho. Espero que ustedes también. Espero. Entonces, vean ustedes aquí. Paola ha llorado todo el día. No es cierto. No es cierto. Ven ustedes aquí, ¿dónde están los verbos entonces? ¿Dónde están? Ha llorado, ¿cierto? Ha llorado. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Ah, muy bien. ¿A de dónde viene? Del verbo haber. Llorados, del verbo llorar. Y si termina en ado, ¿qué tipo es? Gerundio, infinitivo, participio. Yo sé que Santi está contestando ahí. Entonces, vean ustedes acá. A es el verbo auxiliar y llorado es el siguiente verbo. Todo esto, todos estos 2 juntitos, forman el predicado. Ya hay 2. Estos se vuelven uno solo. A pierde su significado, que el significado de este es haber, ¿cierto? Para conjugarse, perdón, para unirse con el verbo llorar. Entonces, Paola ha llorado todo el día. No estoy hablando de haber, de que hay algo ahí, de que hay un lloro ahí, ¿cierto? No, sino que yo lloré todo el día, ¿cierto? Entonces, eso es perífrasis verbal. La unión de 2 o más verbos, pueden ser más, por supuesto, de 2 o más verbos. Tiene que estar el verbo auxiliar, el cual pierde su significado al unirse, ¿verdad? O hacer fusión, como diría Goku. Hacer fusión entre 2 verbos. En su libro, en la página 133, tenían ustedes el inciso 2 que debían colocar el verbo. Primero tenían que subrayar, ¿cierto? Las perífrasis verbales. ¿Qué era perífrasis verbal? Cuando hay 2 verbos fusionados. Entonces, habían heredado, lo subrayaron ustedes. Habían llevado, ¿cierto? Eran 3. Y habían, así hicieron la tarea. Está el otro acá abajo. Entonces, ese era el inciso 2, ¿cierto? Luego, tenían que pasarlo a ¿qué? A infinitivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo convierto yo estos 2 verbos en infinitivo? ¿Cuál es infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir. Muy bien. Habían. ¿Cómo lo termino en ar? Haber, ¿cierto? Haber. Y heredado, ¿cómo lo termino en ar, er, ir? Heredar, ¿cierto? Entonces, heredar. Ar, er. Ahora, lo que debían hacer ustedes en ese inciso número 2 era simplemente pasarlo a infinitivo. No tenía que tener sentido, ¿verdad? Haber, heredar, no tiene lógica gramatical. Aquí los 2 juntos. Simplemente lo que se quería conseguir, el objetivo de esta actividad, era que usted
reconocieran, número 1, que hay perífrasis verbal cuando hay dos verbos juntos, ¿cierto? Entonces, habían llevado, ¿cómo sería? Hannah, María, Santiago, Roger. Dejen que los demás hablen, por favor. Habían llevado. Muy bien, aquí sería haber y el verbo llevar. Entonces revisen su página 133 a ver si lo tienen correctamente. Ese día revisé unos cuantos, pero no terminé de revisar. Entonces no sé cómo les quedó esa parte. Pero por favor revisen que lo hayan colocado en infinitivo. Les repito, infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Ok? Cheque. Entonces, tema de hoy, voz verbal, activa, pasiva y la perífrasis verbal. Si ya hicieron la tarea, muy bien, los felicito. Y si no, pues este video les va a servir entonces para repasar la tarea. Les recuerdo del control de lectura. Por favor, lean el libro. Su libro de No intentes hacer esto en casa tiene unas preguntas atrás, esas cuestan 5. Contesten esas preguntas. De ahí agarré para hacer el control de lectura. Posiblemente salga el crucigrama. Y cuando digo posible, ¿verdad? Entonces, por favor, estúdiense eso del libro. No intentes hacer esto en casa. Y bueno, entonces esto ha sido toda la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. Y los extraño mucho. Espero se porten bien y Dios los cuide. Chao.